La Fiscalía General del Estado abrió una investigación por el presunto delito de oferta de tráfico de influencias en contra de la abogada de Rafael Correa, Yadira Cadena, y la asambleísta Sofía Espín por la visita que efectuaron a la ex agente de inteligencia Diana Falcón, procesada por el presunto secuestro de Fernando Balda. Yadira Cadena, abogada del expresidente Rafael Correa, al parecer no está arrepentida de haberle visitado en la cárcel a la ex agente de inteligencia Diana Falcón, procesada por el presunto secuestro al activista político Fernando Balda. ¿De pronto fue ese un error que usted reconoce que cometió? Siendo abogada del expresidente Correa en el mismo caso. Miren, realmente yo no soy mujer de errores. Yo las cosas que hago, como lo dije en un principio, lo hago por convicción propia, porque yo creo en la inocencia de Diana. Esto a pesar que la Fiscalía General del Estado aperturó una investigación en su contra y del asambleísta del ala correísta Sofía Espín por el delito de oferta de tráfico de influencias. Tengo entendido que el día de mañana a las 12 de la tarde rendirá versión Diana Falcón. Todavía no estamos notificadas, yo vengo a revisar apenas hoy día el proceso. Todo se originó el pasado septiembre cuando visitaron en la cárcel a Falcón y le habrían solicitado que cambie su versión y libre de responsabilidad a Correa en el secuestro de Balda. Falcón ratificó la denuncia en su comparecencia a través de videoconferencia en la Asamblea Nacional, donde se investiga la actuación del asambleísta Espín. La señora Espín interviene diciendo: lo que necesitamos es que te retractes de lo que dijiste. Tú sabes que eso le puede afectar a Rafael Correa y nosotros te podemos ayudar con un buen abogado. Incluso podemos tramitar un asilo en Bélgica, donde le van a dar al expresidente Rafael Correa. Además, tú eres inocente y podemos ayudarte con la ONU y derechos humanos. O dime qué necesitas para ayudarte. Dime si es dinero, nosotros podemos conseguir lo que necesites. Recién me acabo de enterar de los ofrecimientos de dinero el día de ayer, como ustedes escucharon. Es un otro absurdo más sumado a todo este tema. Cadena también espera ser escuchada en la Asamblea Nacional, informó Héctor Romero. Para este jueves estaría listo el informe de la comisión que investiga el caso de la asambleísta Sofía Espín. Dentro de la comisión hay consenso en torno a aplicar una sanción. En lo que no hay acuerdo es en el nivel de sanción que debe recibir la legisladora. Los legisladores que investigan el accionar de la legisladora Sofía Espín dan sus impresiones luego de que este lunes comparecieran ante ellos los involucrados en el caso. Para todos, la actuación de la legisladora Espín no estuvo dentro de sus funciones. Reconocen el error de haber visitado a una testigo protegida. Inclusive, ese error es reconocido en el correísmo. En el caso de lo que ha ocurrido, por supuesto que es un tema que a todos nos llama la atención. Se ha cometido alguna irregularidad, no se ha actuado apegado a lo que debería ser una actuación apegada a nuestras obligaciones como asambleístas. En la comisión comienzan a darse ya los primeros acuerdos y todos coinciden en que esta actuación de la legisladora debe tener una sanción. Lo que sí hay elementos, motivos de sanción. La sanción a imponerse tendrá que resolverlo la comisión. Todos creo que apuntamos hacia una sanción. Pero en lo que no hay acuerdo es en el nivel de sanción que debe recibir, pues según el correísta Byron Valle, no existe en la ley de la Asamblea un artículo que sancione este tipo de comportamientos. No se descarta absolutamente nada, pero lo que sí está claro es que nosotros en la revisión que hacemos, los tres asambleístas hemos coincidido de que la ley tiene bastantes vacíos. Cosa con la que no está de acuerdo el legislador que preside la comisión. Él afirma que para aplicar una sanción a Espín habrá que revisar varias normativas legales. Que tienen que ver con la Constitución, con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con la LOCEP, porque no se olvide que los asambleístas somos servidores públicos. Hay algunas cosas que comienzan desde días de suspensión hasta destitución. Para zanjar estas diferencias, la comisión mantendrá reuniones este miércoles y el próximo jueves, donde se espera aprobar el informe. Ya no se recibirán más comparecencias, pues el tema para los legisladores está claro. Se espera que antes del viernes el informe sea entregado a manos de la presidenta de la Asamblea y que desde allí se determine si este pasa a manos del Pleno para una decisión final que podría incluir una posible destitución de la legisladora. Informó Javier Gallo. Galo Chiriboga, ex fiscal general del Estado, califica como política la denuncia por delincuencia organizada interpuesta por César Montúfar, que tendría relación con los actos de corrupción de la brasilera Odebrecht.
Entre tanto, no se pudo receptar las versiones del ex procurador Diego García ni la del ex contralor Carlos Polit. Segundo día de comparecencias en la Fiscalía General del Estado por el supuesto delito de delincuencia organizada en los actos de corrupción de Odebrecht. El ex procurador Diego García y el ex contralor Carlos Polit, quien se encuentra prófugo, supuestamente negándose a acudir al llamado de la Fiscalía. César Montúfar es el acusador particular. Es importante que todos tengamos presentes que a pesar de que no vengan, van a tener que venir, sea con la fuerza pública o voluntariamente, y de eso nos vamos a encargar. Para Montúfar, la versión de García permitirá determinar por qué, violando la ley, se permitió que en el gobierno de Rafael Correa se supere el porcentaje establecido para el reajuste de precios en la contratación de obras que el Estado efectuó con empresas privadas. Se permitió, con informes de la Procuraduría firmadas por el ex procurador, el que los contratos del Estado ecuatoriano con empresas para la construcción de obras sobrepasen el 35%, que era lo que la ley permitía para el reajuste de precios. Incluso se llegó en algunos casos, a reajuste de precios que superaron el valor inicial por un 70%. Lo que más tarde habría terminado en reformas a la ley de contratación pública, pasándose del 35% al 70%. Montúfar cree que se lo hizo para justificar el hecho. Es una brecha enorme de recursos, de reajuste de precios, de elevación de costos, de sobreprecios que el Estado ecuatoriano tuvo que pagar durante la época de la Revolución Ciudadana. Galo Chiriboga, ex fiscal general, no dejó pasar por alto la oportunidad de ser citado para poder defenderse. ¿Sería más político el tema? Mire, yo de lo que puedo revisar es lo siguiente, ¿no? Las razones jurídicas de esta denuncia no las veo sustentables, pero me parece que lo que más sustento tiene es un cariz político. Evidentemente coinciden, hay un actor político en un proceso preelectoral. Destacando el trabajo en su gestión en relación a los hechos de Odebrecht. Y fruto de esas investigaciones descubrimos, por ejemplo, el caso de Alexei Mosquera. Informó Héctor Romero. El secretario de Comunicación Andrés Michelena acudió este martes a la Fiscalía General del Estado para rendir su versión sobre supuestas irregularidades administrativas en los medios incautados durante el gobierno del expresidente Correa. Los $6 millones que el secretario general de la presidencia, Eduardo Jurado, solicitó se desembolse las cuentas de Gama TV no tardaría más de semana y media en acreditarse. Así lo afirmó Andrés Michelena, secretario de Comunicación. Máximo 5 o 10 días a más tardar. Esta respuesta de Michelena dejó tranquilos a los trabajadores de este canal incautado, quienes se encontraban en los exteriores de la Fiscalía esperando al secretario de Comunicación. Lo que nosotros estamos recibiendo no se trata de ningún salvataje, ningún préstamo al canal como para que salga adelante. Es una deuda que Presidencia en su tiempo, en el tiempo de Rafael Correa, usó y mal usó los espacios de programación de nuestro canal. Este dinero, aseguró el representante de los trabajadores de dicho medio de comunicación, ayudará para cancelar sus sueldos, igualarse en los atrasos a la seguridad social y para invertir en el canal. 2 meses, 15 días de sueldo, son 17 meses del IES y del BIES. Además de Gama TV, existirían empleados impagos de 23 radios incautadas. En las radios incautadas hay un 50 días de atraso. Este momento el ministro de Finanzas va a transferir los $500.000 para cancelar la deuda de los 29 empleados de las radios incautadas. El secretario de Comunicación Andrés Michelena afirmó que se seguirán procesos de repetición en contra del expresidente Rafael Correa y el exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado por el mal manejo que se habría dado a los medios incautados. Nosotros como gobierno vamos a cumplir con las deudas que tiene el Estado. El proceso de repetición puede demorar buen tiempo, pero lo importante es iniciarlo y hacerlo. Y pedimos que la justicia sea más expedita y más operativa en este proceso. Las versiones que el secretario de Comunicación tuvo que rendir en la Fiscalía tienen que ver con denuncias presentadas por este debido a actividades que habrían perjudicado a los medios que se encontraban bajo la administración gubernamental anterior. Serían 23 millones en deudas que se tendría por mal uso y abuso de los medios incautados y medios públicos. Informó Javier Rosero. Lorena Grillo, abogada del ex subsecretario de Comunicación Pablo Llanes, exhortó a la Fiscalía General del Estado para que se agilite el pedido de incluirlo en el sistema de protección de víctimas y testigos a su defendido. Llanes tiene previsto entregar la información que podría ayudar a las autoridades en investigación por peculado que se sigue en contra de Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación. Amenazas inicialmente no tuvo directas contra su integridad, lo que tiene es mucho miedo de lo que podría suceder, pero a partir del día de ayer ya empezaron a llegar bolas
de que se trataría de sacar documentos de Contraloría en contra de él, de que se estaría gestionando glosas y papeles. No tenemos muy claro cuál es el ambiente, pero evidentemente ya empezaron a llegar este tipo de amenazas en donde tratan de amedrentar. ¿De dónde vendrían este tipo de supuestas amenazas? No tenemos una certeza, pero lo que sí es una coincidencia que viene a darse esto a partir de nuestra petición de incorporar a Pablo en el programa de víctimas y testigos y obviamente de la información que pretende entregar. Por otro lado, Jessica Jaramillo, ex coordinadora jurídica del Ministerio de Justicia, llegó hasta la Fiscalía General del Estado acompañada de su abogado Paulo Caña, para solicitar se tome la versión del expresidente de la República Correa y su ex asesor particular Omar Simón en torno a la muerte del general Jorge Gabela. Muy importantes las versiones y ampliaciones que nosotros estamos solicitando dentro de esta causa. Llevan 72 cuerpos, pero la verdad hasta ahora no se ha aportado todo lo que necesita saber Fiscalía para continuar con el caso. Debo indicar también que se ha pedido una pericia lingüística en el cual estamos pidiendo que Fiscalía designe un perito para que haga la comparación entre el producto 1, el producto 2 y el producto 3. ¿Por qué nosotros indicamos eso? Porque el producto 3, a decir del perito Roberto Mesa, no ha sido presentado por él. Entonces, presumiblemente estamos sobre un fraude procesal. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio aprobó un mandato para solicitar a 3 poderes del Estado ternas, de las cuales designarán a los jueces encargados del Tribunal Contencioso Electoral. 3 poderes del Estado serán quienes deberán enviar sus ternas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio para la selección y designación de 3 jueces del Tribunal Contencioso Electoral, quienes se sumarán a los 2 que no fueron removidos en funciones tras el proceso de evaluación. El Pleno determina que el proceso de selección de los jueces encargados se efectuará a través de ternas enviadas de las funciones ejecutiva, legislativa y de transparencia y control social. Enviadas las ternas, los nombres serán elegidos directamente por el Consejo de Participación Transitorio, según lo expresa este mecanismo aprobado mediante mandato por este mismo organismo, proceso del cual además saldrán los 5 suplentes. Que serán encargados hasta tanto dure el proceso de selección de los definitivos, que estimamos serán más o menos unos 2 meses y medio. Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Transitorio, aclaró que la prioridad que se le está dando a la selección de las autoridades del Tribunal Contencioso Electoral es en virtud de que estamos a puertas de un nuevo proceso electoral y ellos serían quienes deberían resolver denuncias electorales. Porque se trata de jueces en el caso del contencioso electoral, en tanto que el otro simplemente son funcionarios administrativos. Y por eso que cuando se trata de jueces hay mucho más rigor, mucho más exigencias que cuando se trata de funcionarios de carácter administrativo. Indicaron además que este mismo martes oficiarán al Ejecutivo, Legislativo y a la Función de Transparencia para que envíen sus ternas. En Quito informó Adriana Rojas. La Cancillería ecuatoriana notificó a la Asamblea Nacional que los documentos en torno a la entrega de la nacionalidad a Julian Assange no son reservados. Con esto, la resolución que se había propuesto para la sesión de esta tarde fue registrada por la legisladora Paola Vintimilla, quien ofreció entregar la documentación a la ciudadanía que lo requiera y también a los medios de comunicación para que se haga pública. Oh, sorpresa, hace una hora me llega un documento que le llegó a la presidenta de la Asamblea el 10 de octubre, enviado por el Canciller de la República, donde dice que los oficios del 17 de septiembre del 2018 no tienen el carácter de reservado, en el sentido que se establece en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón que dicho oficio no fue clasificado como reservado de conformidad con el procedimiento prescrito en la citada ley y por esta razón tampoco consta en los índices informáticos de la Cancillería. Ya está levantada la información, como les digo, y de aquí en adelante seguiré luchando y luchando y luchando hasta conseguir toda la verdad. No nos van a seguir engañando. No nos van a tapar la boca y no voy a parar hasta cuando la nacionalidad de Assange sea retirada. Cambiamos de tema. El Gobierno Nacional devolverá la gestión del hospital universitario a la Universidad de Guayaquil,
mientras que una comisión intervendrá en el establecimiento para solucionar los problemas que se atenten contra su normal funcionamiento. Tras los actos violentos suscitados en la Universidad de Guayaquil a partir de la disputa del rectorado por dos facciones, el Consejo de Educación Superior decidió en una sesión extraordinaria intervenir de manera inmediata en el establecimiento y para ello conformó una comisión. La comisión interventora indagará sobre la situación de la Universidad de Guayaquil, verá sobre la situación in situ y tomará las mejores decisiones. Se trata de precautelar el orden de la universidad. De lo que se trata es que esta intervención pueda entonces ayudar a reconstruir el tejido institucional. La presidenta del CES, Catalina Vélez, aseguró que se analizaron varios mecanismos para buscar una salida a la crisis de la universidad. Sin embargo, nada funcionó. La comisión interventora suspenderá temporalmente las funciones de las autoridades de la Universidad de Guayaquil, atribuyéndoselas. Al asumir las funciones de las autoridades por la resolución del Pleno del Consejo de Educación Superior ayer, tomará las mejores decisiones. Según lo establecido por el artículo 197 de la LOES, puede reemplazar al Consejo Universitario. Adrián Bonilla, secretario de Ciencia y Tecnología, adelantó, entre otras cosas, que el Gobierno Nacional dispondrá la devolución de la gestión del hospital universitario a la Universidad de Guayaquil. Para hacer del hospital universitario un centro de formación, un centro de excelencia, un centro de investigación y un centro de capacitación docente para fortalecer las carreras de ciencias de la salud en la Universidad de Guayaquil. La intervención de la comisión conformada será temporal con una duración máxima de 90 días, mientras que aún sigue en pie la sugerencia del CES de suspender las clases hasta el próximo 22 de octubre. En Quito informó Andrea Orbe. Eliminar el bachillerato unificado y que los establecimientos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional vuelvan a ser fiscomisionales con autonomía administrativa son algunos de los puntos que contiene la propuesta de la asambleísta Dayana Pazlek para las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe. 16 proyectos de reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe se tratan a contrarreloj en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Uno de ellos es de la asambleísta por el Partido Social Cristiano Dayana Pazlek, quien, entre otras cosas, propone volver al bachillerato por especializaciones y dejar de lado el bachillerato general unificado. Tenemos cifras que demuestran que no fue la decisión correcta porque hay una alta tasa, un alto porcentaje de deserción en el momento de acceder a las carreras universitarias. Los chicos no refuerzan sus habilidades, sus destrezas y se chocan con esta barrera universitaria. Cifras que a decir de Augusto Espinosa, asambleísta de la Revolución Ciudadana y que fungió como ministro de Educación en el gobierno de Rafael Correa, son contrarias a las que manejan otros organismos. La estadística que proporciona la propia CENESID dice lo contrario. No, ahora hay una mayor eficiencia terminal en las universidades. Pazlek además propone que las instituciones educativas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tengan administración autónoma. Se les arrebató los establecimientos educativos a las Fuerzas Armadas y no están en las mismas condiciones en las que los dieron. Y ellos tienen o tenían una excelencia de calidad y son aliados. El Estado necesita aliados para educar a nuestros jóvenes. Definir si dentro de esas competencias está la educación. Pues entiendo que puede estar la educación cuando se trata de formar a los policías o a los militares, pero la educación en términos generales me parece que no es una competencia ni de la policía ni de las Fuerzas Armadas. Silvia Salgado, presidenta de la Comisión de Educación, dice que la propuesta aún no se revisa, pero que la idea es llevarla a debate. Eso es lo que hay, es apertura. Tiene que haber un debate democrático, pero tiene que haber un sustento técnico y tratar con seriedad y responsabilidad. Según Salgado, esperan tener listo el informe para primer debate de la ley para los últimos días de octubre. En Quito informó Andrea Orbe. En Pozoja, provincia del Guayas, el populacho enardecido acabó con la vida de 2 hombres y una mujer. Aparentemente intentaron secuestrar a varios menores de edad con escopolamina.
La tranquila tarde en Pozorja de pronto se ve alterada por la voz de alarma que sujetos desconocidos que se movilizaban en un vehículo habrían intentado secuestrar a varios menores de edad. El rumor se regó rápidamente. De pronto una multitud enardecida ubicó a los sospechosos y sin escuchar nada empezaron a golpearlos sin piedad. Este taxi tenía 4 niños ahí que se lo estaban robando y la gente se dio cuenta. Volcaron el taxi y recuperaron a los niños. Los sospechosos, 2 hombres y una mujer, quedaron tendidos en el asfalto sin oportunidad a defenderse. Solo intentaban protegerse de los golpes que les llegaban de todos lados. Tal fue la ira de la gente que les dieron con todo lo que encontraron en la calle. Elementos de la policía intentaron calmar a la turba enardecida, pero todo fue inútil. La gente estaba cargada de ira y coraje que lo descargaron golpeando sin piedad a 2 hombres y una mujer que lentamente agonizaban en el asfalto. En medio de la agresión aparecieron llamas. Las imágenes muestran un carro amarillo y una motocicleta, además de llantas. Fue necesaria la presencia de militares para poder calmar al populacho y detener la ira de los agresores. Los cuerpos desfigurados quedaron tendidos en el asfalto en un hecho difícil de justificar por la violencia nunca antes vivida en Pozorja. En Quito informó Iván Casamen. Un nuevo caso de femicidio se registró en el cantón Durán. Se trata de una mujer de 42 años de edad, quien murió tras ser ahorcada presuntamente por su pareja. El implicado se entregó a las autoridades. Mami dice, no sabes lo que hice yo. ¿Qué hiciste? La maté a María, dice. Es el testimonio de la madre del implicado en lo que sería un nuevo caso de femicidio. Según lo que detalló la señora, el crimen ocurrió en el transcurso de la tarde. Llegaba la noche y la culpa hizo que el hombre se entregue a las autoridades policiales del cantón Durán. Lo único que le dije, mijito, Dios te bendiga, te guarde, le digo, cuídate, hijo. Lo que has hecho está muy malo. Lo único que nos dijo es que había tenido problemas con su conviviente y que le había asesinado. No nos indicó nada más. Esta hipótesis la confirma su progenitora. Luego de haber tenido una discusión de pareja, el sujeto habría ahorcado a Estela Mazamba, de 42 años, oriunda de Manabí, y quien, de acuerdo a vecinos de la zona, realizaba visitas constantes al hoy aprehendido. Y yo le decía, hijo, sepárate a la señora, porque ella no es una mujer de hogar, sino nomás para venir cada 15 días a donde mi hijo. Le decía que le compré este otro, mi hijo le daba. La noticia impactó a toda la cooperativa María Piedad. Que hay comentarios que dicen que él ha estado tomando. Y como él era celoso, entonces alguna discusión, alguna éxtasis. Pero es algo increíble porque era una persona tranquila. Agentes de criminalística se encargaron de retirar el cadáver para encontrar indicios que precisen las causas del deceso. Las huellas en el cuerpo junto a la versión del detenido serán evidencias de gran importancia para el proceso investigativo. Está prendido para ponerle órdenes de la autoridad competente para que sea la respectiva audiencia de formulación de cargos. De igual manera, los relatos de una madre que sufre esta tragedia, informó Adriana Peralta. Hallan a un hombre ahorcado en una vivienda al sur de la ciudad de Guayaquil y según los familiares y los habitantes del sector se trataría de un nuevo caso de suicidio. El hallazgo fue encontrado por la familia. Una persona suspendida es lo que pudieron divisar y en cuestión de segundos hicieron el llamado a las autoridades de seguridad. Aparentemente se trataría de un suicidio. Según lo que dicen habitantes del sector, los parientes del occiso quedaron atónitos con lo que lograron observar. La vecina aquí al lado, Clarita, se ahorcó. Y ahí entré, pues ahí lo vi al vecino. Un árbol, un trapo, como un trapo, sí. No sé, es verdad que da pena no ver el cuadro ese, pero porque conmigo teníamos buena amistad nosotros. Es una impresión bien grande, ¿no? Porque es un señor que toda la vida lo hemos visto, 15 años aquí, que lo conocemos, él nunca ha sido de problema y es una persona sana. De ahí que elementos de criminalística llegaron al punto para hacer el levantamiento del cadáver.
Los vecinos del Guasmo Central, en el sur de Guayaquil, consolaban a los familiares. Dicen que no tenía razones como para tomar este tipo de decisiones. Ese cuadro tan duro, no ver a su esposo ahí guindado. Y ahí lo que una vecina lo que hizo, darle una agüita con azúcar para calmarla, eso es lo que hizo. Y ahí estábamos calmándola a la señora porque pobrecita, ay, esta familia no, una gran persona, buenos vecinos, todos. De ahí que el cuerpo fue trasladado hasta el edificio de ciencias forenses, en donde se investigan las causas de su deceso. Es un hecho que enluta a una familia, dejándolos con más preguntas que respuestas, informó Julio César Saona. Momento de nuestra primera pausa aquí en El Comercio. Altos oficiales de la policía expresaron su malestar por el accionar de la justicia. Implicados en presuntos actos delictivos, capturados en operativos, recuperan la libertad en cuestión de horas. Indicaron que el trabajo de los uniformados está quedando en la nada. La semana pasada en el sector Las Piedras, al norte de la ciudad de Esmeraldas, agentes de la Policía Judicial pararon la marcha de 4 vehículos de alta gama que circulaban con sentido a San Lorenzo. 11 sospechosos fueron detenidos, entre ellos un mayor y un sargento de la FAE. Aparentemente los uniformados en servicio activo formaban parte de una banda delictiva que se dedicaba a generar miedo a nuestra ciudadanía, con sus uniformes y con su armamento en dotación. En poder de los detenidos 5 armas de fuego, munición, uniformes militares y policiales, entre otros implementos. Varias horas tomó a los agentes de la PJ realizar el procedimiento, pero el trabajo como que no sirvió de mucho. En la audiencia de flagrancia, todos se fueron con medidas cautelares. Lamento mucho en el caso de la determinación de la Administración de Justicia, el señor juez tendrá sus razones, yo no soy juez. Horas atrás, otro caso pasó en Santo Domingo. El juez liberó a 3 policías señalados en un presunto caso de plagio y ordenó que se presenten periódicamente. Un subteniente, un cabo y un sargento recibieron medidas cautelares. No vamos a permitir que ninguno de nuestros miembros esté haciendo cosas ilegales. Al respecto, la ministra del Interior, María Paula Romo, en breves términos expresó que el tema de la justicia es un campo donde intervienen policías, fiscales y jueces, una trilogía en busca de acciones efectivas. En general, para los temas de seguridad, si es que no existe un trabajo conjunto y una responsabilidad compartida con la Administración de Justicia, los resultados no son posibles. Que las coordinaciones son permanentes, pero que en el tema de la impunidad, la intervención de la comunidad es fundamental, denunciando supuestas malas acciones de los encargados de vigilar por la seguridad ciudadana. ¿El fiscal se abstuvo de acusar o no se abstuvo de acusar? Una vez que el fiscal se pronuncia, ¿qué decide el juez o la jueza o el tribunal? Esto es información importante para que todos podamos comprender la cadena de responsabilidad que hay detrás de esto. En Quito informó Iván Casamen. Autoridades decomisan gran cantidad de alcaloides en aguas internacionales cercanas a las Islas Galápagos. 6 personas fueron detenidas durante los operativos. Fue un operativo que se ejecutó en alta mar, en donde 2 embarcaciones transportaban alcaloides según las autoridades. De ahí que llegaron hasta la ciudad de Guayaquil. Empezaron las investigaciones, de ahí a determinar las conexiones que los detenidos tienen con organizaciones dedicadas a este tipo de delitos. Se pudo realizar la interdicción de 2 embarcaciones, teniendo como resultado la aprehensión de 6 personas con una gran cantidad de alcaloide que ha sido transportada del día de hoy en horas de la mañana desde la isla San Cristóbal hasta Guayaquil. Los aprehendidos fueron trasladados hasta la Fiscalía y de ahí se dispondrá qué hacer con ellos. Buscan establecer la ruta de los alcaloides. Esta modalidad es un poco compleja. Esta estructura logística que ellos cuentan pues les permite salir de un perfil costanero colindante con el vecino país de Colombia. De esta manera ellos bordean las Islas Galápagos para tratar en una travesía de 6 a 8 días a llegar a Centroamérica. Y que este tipo de acciones se realizan en conjunto con otras autoridades de distintos países. Quieren neutralizar el tráfico de drogas. Son casos aislados, son organizaciones diferentes, pero se pudo realizar la interdicción en aguas internacionales y de acuerdo a los convenios y las cartas de entendimiento que se tiene de gobierno a gobierno, se procede a la entrega de los detenidos y de las evidencias. Pero ambas embarcaciones fueron detenidas en las costas ecuatorianas. En aguas internacionales. Informó Julio César Saona.
Como lo anunciamos en la avenida Simón Bolívar, a la altura de Monjat, se registró un accidente vial en el que un transeúnte perdió la vida. El fallecido habría evitado usar el puente peatonal, imprudencia que aparentemente provocó la tragedia. Transcurría la mañana, el flujo vehicular por la avenida Simón Bolívar en sentido norte-sur era fluido. La velocidad para vehículos livianos es de 90 kilómetros por hora. De pronto la desgracia se atravesó en la vía. Un hombre que cruzaba en sentido oriente-occidente no alcanzó a llegar al otro lado y la muerte lo atrapó en uno de los carriles. Aparentemente una persona indigente, lo que informan sus propios familiares. Testigos comentaron que observaron al hombre parado en la mitad de la vía. Aparentemente calculó mal o no alcanzó a ver al vehículo que subía. Cuando saltó a la calzada se le apareció el automotor y tanto al peatón como al conductor el destino les jugó una mala pasada. Que no respetan el paso peatonal, hay bastantísimo aquí, se bota por encima del tapial ese. El chofer del vehículo implicado habría intentado evitar atropellar al occiso, realizó una maniobra que terminó impactándose con una parte del puente peatonal. Las gradas quedaron fuera de la base y el paso cerrado por seguridad de los usuarios. Está afectada el módulo del puente, lo que representa un riesgo para los peatones. Aunque serán las autoridades las que determinen quién fue el responsable del percance de tránsito, en primera instancia y por las evidencias en el lugar y los testigos, supuestamente la imprudencia del peatón terminó afectando la tranquilidad de dos familias. De donde quedó el cuerpo, muy a escasos metros del puente peatonal donde tenía que haber cruzado a la persona. Las circunstancias las estamos, como les digo, estamos investigándolas. Evitó hacer uso del puente peatonal que lo tenía prácticamente a sus pies. Hay un llamado de las autoridades a los peatones que hagan uso de las señales y herramientas de tránsito que seguramente por falta de cultura vial son subutilizadas por los que dicen ser los de a pie. Llamar a la conciencia de la ciudadanía. Este accidente se pudo haber evitado si habríamos tomado la precaución de utilizar un puente peatonal. El conductor fue detenido en un hecho donde la autoridad de tránsito será la que determine su grado de responsabilidad. Lamentablemente hay un muerto que de ser el causante del accidente, su imprudencia se lo llevó a la tumba. En Quito informó Iván Casamen. Recorremos el país en la vía Pueblo Viejo, Urdaneta, provincia de Los Ríos. Un menor de edad perdió la vida cuando la motocicleta en la que viajaba se impactó contra una camioneta. Los familiares del menor de 17 años no se explicaban qué hacía él en la vía Urdaneta Pueblo Viejo, pues indicaron que aunque siempre manejaba la moto, lo hacía solo dentro del poblado. Del pueblo sí, porque del campo a la escuela, más a la hermana, y ahí al mediodía se venía al colegio con la tía. ¿Les sorprendió que estuviera por acá? Sí. ¿A todos? Hizo a mí, no sé. El joven perdió la vida cuando se impactó frontalmente contra una camioneta que circulaba en el carril contrario. Las autoridades investigan cómo realmente se produjo el percance. Aquí, bueno, los dos vehículos están acá. El ocupante de la motocicleta falleció, un adolescente. En el sector, según los habitantes, ya se han pintado varios corazones azules. Sí, una curva muy peligrosa de aquí, el carretero que es angostito. La motocicleta fue revisada por los agentes del CIAT y ambos vehículos trasladados a los patios de retención vehicular, mientras el cuerpo del menor fue llevado a la morgue. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Ahora les contamos, reiterando la información, que en Pozorja, provincia del Guayas, el populacho enardecido acabó con la vida de 2 hombres y una mujer. Aparentemente intentaron secuestrar a varios menores de edad con escopolamina. La tranquila tarde en Pozorja de pronto se ve alterada por la voz de alarma que sujetos desconocidos que se movilizaban en un vehículo habrían intentado secuestrar a varios menores de edad. El rumor se regó rápidamente. De pronto una multitud enardecida ubicó a los sospechosos y sin escuchar nada empezaron a golpearlos sin piedad. Este taxi tenía 4 niños ahí que se lo estaban robando y la gente se dio cuenta. Volcaron el taxi y recuperaron a los niños. Los sospechosos, 2 hombres y una mujer, quedaron tendidos en el asfalto sin oportunidad a defenderse. Solo intentaban protegerse de los golpes que les llegaban de todos lados. Tal fue la ira de la gente que les dieron con todo lo que encontraron en la calle.
Elementos de la policía intentaron calmar a la turba enardecida, pero todo fue inútil. La gente estaba cargada de ira y coraje, que lo descargaron golpeando sin piedad a 2 hombres y una mujer que lentamente agonizaban en el asfalto. En medio de la agresión aparecieron llamas. Las imágenes muestran un carro amarillo y una motocicleta, además de llantas. Fue necesaria la presencia de militares para poder calmar al populacho y detener la ira de los agresores. Los cuerpos desfigurados quedaron tendidos en el asfalto en un hecho difícil de justificar por la violencia nunca antes vivida en Pozorja. En Quito informó Iván Casamen. Pedimos, amigos televidentes, nos reencontramos el día de mañana, pero muy temprano, no se olviden, TVC en la comunidad, aquí por Televicentro. Un abrazo grande, gracias por su compañía.